Hola, hola, bendiciones, ¿cómo están? Me da mucho gusto estar otra vez con ustedes. Espero que todos estén gozando de buena salud y que todos estén o todos estemos en paz en nuestro hogar. Y pues bueno, vamos a continuar con estos estudios. Me gustaría hoy dar un poco continuidad al estudio de la semana pasada que hablaba acerca de que en el desierto se conoce el corazón del hombre, ¿verdad? Eso vimos la semana pasada. Pero hoy quiero hablarles acerca de la conquista del pueblo de Israel, cómo iba a ir a conquistar una tierra prometida. Mire, es muy larga la historia y no quiero estar leyendo mucho, entonces quiero hacerlo un poco más, como platicarla, y solamente leer los puntos que me parecen muy importantes. Entonces, resulta que, como vimos la clase pasada, el pueblo de Israel estaba siendo esclavizada o eran esclavos de Faraón. Ellos vivían o estaban en Egipto, pero todo el pueblo de Israel estaba siendo esclavo de Faraón. Ellos trabajaban para Faraón. Entonces llegó un momento en que ellos estaban muy afligidos y clamaban al Dios de sus padres, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Clamaban a Él porque querían ser libres, porque querían una vida diferente, porque ya estaban enfadados de vivir así. Entonces el Señor levanta a un hombre y va para que él, por medio de plagas y de muchas señales muy grandes de parte de Dios, se libere a ese pueblo. Entonces Moisés va y, como ya la mayor parte de las personas conocen la historia y las que no, pues bueno, vamos a platicarla. Pues la mayor parte de las personas son liberadas. Todo el pueblo de Israel es liberado y lo lleva el Señor a ser libre por medio de unas plagas, por medio de plagas que cayeron en ese pueblo, plagas muy tremendas. Entonces, pues bueno, eso vimos también la clase pasada. A lo que quiero llegar es que mire la sabiduría y la grandeza y la sabiduría y la inteligencia del Señor. Resulta que el pueblo de Israel está siendo liberado, pero yo me imagino que el pueblo ha de haber pensado, ¿no? No, sabes que el Señor con grandes milagros, con grandes señales nos sacó de Egipto. Entonces, yo creo que el pueblo ha de haber pensado, bueno, pues nos va a llevar a una tierra, ya la hicimos, ¿no? Nos va a llevar a una tierra grande, una tierra prometida, a una tierra donde fluye leche y miel, a una tierra donde nos va a ir súper bien. Pero no contaban con la astucia del Señor que los saca de ser esclavos y los mete a un desierto. En este desierto pues iban a tener muchas complicaciones, ¿verdad? Porque no había nada, era un desierto, no había agua, no había un lugar donde realmente pudieran descansar. Pero mire, a través de todo el desierto el Señor suplió todas las necesidades. El Señor suplió agua, el Señor suplió comida, el Señor envió codornices, el Señor empezó a suplir y a suplir y a suplir. Cuando caminaban de noche había una nube de fuego, en el día había una nube que los cubría. Entonces el Señor viene y hace grandes señales y grandes hazañas hasta que llegan a este punto de donde quiero partir. Mire cómo el pueblo creía que ya la había hecho, que dijo, yo ya la hice, voy a ir y Dios va a bendecirme grandemente y vemos lo que realmente había en el corazón de ese pueblo, que era un pueblo realmente, era un pueblo tremendo. En su corazón era un pueblo que tenía un corazón muy duro. A pesar de todas las señales que se habían visto, el pueblo seguía renegando y seguía murmurando en contra de Moisés. Era un pueblo muy rebelde. Entonces, dice la palabra que el Señor le dice a Moisés, dice, ¿sabes qué, Moisés? Prepara, mire, se lo voy a leer, es Números, en el libro de Números 13,
1 y 2 dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual, miren las palabras que le dé el Señor, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de los padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Entonces le dice, vas a mandar personas que vayan y vean la tierra. ¿Ok? Entonces Moisés va y envía espías, se llamaban, ¿no? Envía espías para que fueran a ver toda esa tierra. Envía 12 hombres. Esos 12 hombres estuvieron 40 días en ese lugar. 40 días viéndolo, cómo era. Llevaban instrucciones. ¿Sabes qué? Fíjate cómo es. Fíjate el fruto que da. Les dieron varias instrucciones. ¿Quién habita ahí? Si es numeroso el pueblo, si no es numeroso, si hay árboles, si es fértil la tierra. Todo. Ellos tenían que traer información de toda la tierra de Canaán. Era una tierra que claramente el Señor les dijo, envía hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Entonces resulta que ellos de regreso, cuando regresan, dan a conocer al pueblo todo lo que habían visto en aquel lugar, incluso traen un fruto de aquella tierra. Entonces vienen y mire lo que dicen estos hombres a Moisés, a Aarón y a toda la congregación, porque acuérdense que mandaron uno de cada tribu. Entonces esas personas tenían que dar a conocer, y un príncipe, o sea, alguien importante. Entonces tenían que darle a conocer a su tribu qué había pasado, qué estaba pasando en ese lugar. Entonces, mire lo que les dijeron a la congregación, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra que nos enviaste, la cual ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Entonces llevaron un fruto, pero dice, mas el pueblo que habita allá es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allá hijos de Anac. Los hijos de Anac, según los historiadores, eran hombres muy altos, eran gigantes. Y esos gigantes se ponían en el cuello cadenas, o sea, eran hombres de cuello largo porque se ponían cadenas, aparte de la altura que tenían. No eran hombres de 2 metros, eran hombres aproximadamente, los historiadores creen que es de 3 a 5 metros medían. Y eran hombres de guerra. Entonces, eran hombres tremendos, eran hombres también pues perversos, eran hombres malos, que ellos no temían al Dios que se supone que este pueblo temía o obedecía. Ellos ni siquiera conocían a Dios. Entonces, dice, empezaron ellos a decir quiénes habitaban en ese pueblo, pero mire, entonces un hombre que iba entre esos espías, que se llamaba Caleb, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y les dijo, subamos luego. O sea que Caleb hizo callarlos y les dijo, ¿sabes qué? Hay que subir y hay que tomar posesión de aquel lugar, porque más podremos nosotros que ellos. Caleb, eso fue lo que dijo. Mas los varones que subieron con Caleb dijeron, no podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres grandes de estatura. Entonces y dijeron, también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes, y éramos, mire la palabra de estos hombres, porque esto es lo que yo quiero dar ahora a conocer a usted en este estudio. Dice, y éramos a nuestro parecer como langostas, y así le parecíamos a ellos. Dijeron los otros espías que habían subido con Caleb. Caleb decía, sí podemos, vamos, pero ellos decían, no podemos subir. Dice, nosotros, mira el concepto que tenía. Los principales de esas tribus, mira el concepto que tenían. Nosotros, dice, a nuestro parecer,
éramos como langostas. ¿Qué concepto tenían de ellos mismos? ¿Sabe una cosa? Ellos no tenían un concepto de ser pueblo de un Dios grande, de un Dios todopoderoso. Ellos no tenían ese concepto. Ellos no tenían ese concepto. A su parecer, el concepto de sí mismos eran que eran langostas y iban a tragárselos. Y se los iban a comer vivos. Entonces, mire lo que dice adelante. Entonces dice, toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, porque sus principales o sus líderes o sus príncipes les estaban diciendo, les estaban dando el resultado de ir a reconocer aquella tierra. Solamente 2 hombres de los 12, 2 que fueron Josué y fue Caleb, solamente ellos 2 dijeron sí podemos, pero estos de los 12, 10 dijeron esto y se quejaron, se quejó el pueblo contra Moisés y Aarón. Todos los hijos de Israel se quejaron. Y mire lo que dijeron. Y dijo toda aquella multitud. Mire el pensamiento. Acuérdense que vimos la clase pasada en el libro de Proverbios 23:7. Dice, porque cuál es en su pensamiento, en su corazón, tal es él. Como tú piensas en tu corazón, ese eres tú, tal eres tú. Mire lo que pensaba este pueblo, mire lo que pensaba. Y se dijeron, dice, y le dijeron la multitud, le dijo a Moisés, ojalá, mire las palabras, ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. La palabra. Dice, y dijeron, ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Y a nuestras mujeres y a nuestros hijos van a ser por presa. ¿No nos sería mejor, dice, no nos sería mejor volver a Egipto? Mejor hay que volver. Mire la situación. Mire la situación. Este pueblo había salido de ser esclavo, no tenía ningún derecho. Este pueblo no tenía ningún derecho, no tenía esperanzas de nada. Era esclavo. Ese no tenía esperanzas de nada. Era esclavo. Y Dios los liberta de un faraón que los tenía sometidos a su voluntad. Estaban en Egipto. Entonces el Señor viene y con mano poderosa los saca con grandes señales, los saca de Egipto y los mete al desierto para ver lo que había en su corazón. Pero después de tantas cosas que salieron a flote del corazón, el Señor les dice, mira, te voy a mostrar esta tierra. La tierra de Canaán, la cual yo te voy a dar, o yo te doy, le doy al pueblo o a los hijos de Israel, yo te la voy a dar. Solamente ve, les dice el Señor, solamente ve y reconócela. Ve y reconócela. Mire, el pueblo había sido liberado de Egipto y de Faraón. Ya no era esclavo. Físicamente no era esclavo, pero tenía una mentalidad esclavizada. Tenía una mentalidad pobre, una pobre imagen de sí mismo. Se veían como langostas. Y mire lo que dice el pueblo, mire cómo piensa, mejor nos hubiéramos muerto allá. Preferían morirse allá o morirse en ese desierto que creerle a Dios y avanzar y tomar aquella tierra. Que creerle a Dios y tomar posesión de la tierra que Él ya les había dado. Miren, lo que se me hace tan tremendo es una, que ellos eran libres físicamente, pero mientras nosotros no seamos libres mentalmente, mientras nosotros no seamos libres de estructuras que tenemos, si tenemos una mente de esclavos, aunque ya no estaban en Egipto, eran esclavos. Aunque nosotros ya no estamos sometidos por Faraón, si tú tienes una mente de esclavo, vas a ser esclavo, aunque no estés en la cloaca, aunque no están en Egipto, siguen siendo esclavos. Porque tienen una mente de esclavo, tienen una mente de esclavitud. Y como ellos piensan en su corazón, así son ellos.
Si tienes una mente de esclavo, piensas como esclavo y eres esclavo, aunque no estés en un lugar de esclavitud. Por eso el Señor los metió al desierto. Y por eso el Señor quería que este pueblo reconociera la tierra que Él ya les había dado. Por eso lo hacía, para que ellos se dieran cuenta de que ellos podían ir y conquistarlo. Pero también para que ellos se dieran cuenta su manera de pensar, pero no se daban cuenta, porque seguían murmurando, seguían renegando. Pero me da, mire esto, mire la pregunta que dicen. Dice, ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Cuando el Señor les dijo a Moisés, les dijo, envía hombres para que reconozcan a la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. El Señor no dijo que iban a caer a espada. Pero ¿sabe lo que pasaba en este pueblo? Que no oían la voz de Dios. Oían la voz incorrecta. Y eso es a veces la que nos pasa a nosotros. Oímos las voces incorrectas de una mente esclavizada. Y no oímos realmente bien, no abrimos nuestros oídos para oír la voz de Dios. Él no les dijo que iban a morir a espada. Es más, ni les dijo que iban a pelear. Él dijo, vayan y reconozcan la tierra de Canaán que yo les doy. No dijo que van a ir a luchar para pelear a ver si se la ganan. No, Él dijo que yo se las doy. Yo ya se las di. Yo ya les di esa tierra. Solo vayan y reconozcanla, véanla, chéquenla. Es como que si alguien te dijera, te voy a regalar un carro, ve a la agencia y velo. Y cuando regreses digas, no, es que las mensualidades están bien caras, no puedo pagarlo. Pero yo no te dije que lo ibas a pagar. Yo te dije que te lo iba a regalar. No, imagínate, voy a estar esclavo de la agencia toda la vida. Miren la mentalidad. Yo solo te dije, ve y reconócelo, ve y míralo. Porque yo te lo voy a dar. Qué tremenda la mentalidad. Eso significa, o eso nos da a conocer que no sabemos oír la voz de Dios. Y oímos otras voces. Oímos otra voz muy, muy distorsionada. ¿Por qué oímos otra voz? Porque estamos acostumbrados a oír voces de cosas que tenemos aquí, que ahorita se las vamos a explicar. Ahorita se las voy a explicar. Dice entonces que, y decían que mejor se volvieran otra vez a esclavitud, que se volvieran otra vez a Egipto y designaran capitanes para volver a Egipto otra vez a esclavizarse. ¿Saben por qué no se les hacía difícil volver a esclavizarse? Porque eran esclavos. Porque eran esclavos. No se les hacía doloroso volver a esclavitud, porque de aquí eran esclavos. Ellos no se les hacía algo, wow, voy a volver otra vez a ser esclavo. No, ¿cómo que volver otra vez si todavía sigues siendo esclavo? Entonces, mire, solo 2 hombres pensaron diferente. Solo 2. Y les decían, estos hombres les decían, la tierra por donde pasamos, Josué y Caleb, es el 14:6, que eran de los que habían reconocido la tierra. Miren, rompieron sus vestidos cuando escucharon esto, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación y les dijeron, la tierra por donde pasamos para recorrerla es tierra en gran manera buena, en gran manera buena. Si Jehová se agrada de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la dará, nos la entregará. Y dice, porque por tanto no sean rebeldes contra Jehová, no teman al pueblo que esté en aquella tierra, porque nosotros, fíjense lo que dice, nosotros lo comeremos como pan, decían estos 2 hombres. Miren la mentalidad de estos 2 hombres y la mentalidad de los otros 10. Miren la mentalidad de esclavo y la mentalidad de libre, que sabe oír y ver las maravillas de Dios, que sabe oír sobre todo la palabra y maravillarse. Pero mire, dice entonces, cuando él terminó de hablar esto, dice, no, porque nosotros los comeremos como pan, su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros, dice, está Jehová, no los temas. Mire la mentalidad, mire cómo pensaban. Pero estos hombres, mire, después de que ellos terminaron de decir esto, dice, entonces
toda la multitud que habló, toda la multitud que estaba oyéndolos hablar, dijeron apedréenlos. Los iban a apedrear. Los iban a apedrear por pensar de esa manera, por no pensar en esclavos como ellos. Qué terrible está eso. Ahora, todo esto es una base que yo quiero ponerle para este estudio, es una base para avanzar. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Esta es solamente la base. ¿Qué tiene que ver, Katy, ahora esto con mi vida? Ok, hay una parábola que me gusta mucho, que quiero que leamos. Esta parábola está en Mateo. Es la parábola que se llama la parábola de la... Perdón. Si me escuchan toser, les pido que me disculpen porque he andado muy mal con esto que hubo incendios aquí en Tijuana esta semana. En esta semana hubo incendio. Híjole, sentí que me ahogaba y tuve como problemas tuve como un problema asmático que sentí que se me cerraba los bronquios por el humo, discúlpenme. Por eso también subí un poco tarde también este video porque no he estado muy bien, pero pues bueno, seguimos. Dice, quiero que leamos la parábola, se me hace muy interesante. Vamos a ver ahora qué significa esto para nosotros. Vamos a ver la parábola del trigo y la cizaña. Dice, les refirió, está hablando aquí, Jesús les está hablando a sus discípulos o a las personas que estaban escuchándolo. Dice, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían, mire la palabra, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Pero mientras dormían los hombres. ¿Qué significa esto? Mire, el pueblo de Israel, mientras ellos estaban en Egipto, ellos no conocían a Dios. Ellos no tenían el entendimiento ni el conocimiento. Ellos sabían que sus padres tenían un Dios. Y ellos le decían el Dios de nuestros padres. Pero ellos no lo habían conocido. Ellos eran esclavos. Y Faraón en Egipto se encargó de sembrar en ellos, en su mente, tanta cizaña, tantos pensamientos que a ellos los hicieron sentirse esclavos, no solamente físicamente, sino mentalmente. Hubo tantas cizañas sembrados en ellos que ellos, aunque salieron de ahí, seguían siendo esclavos. Ellos, antes de conocer a Dios, el enemigo, su enemigo, que en ese tiempo era Faraón, se encargó de hacerlos sentir que no valían nada, de hacerlos sentir que no tenían derechos, de hacerlos sentir que para eso habían nacido, para ser esclavos. Ahora, ¿qué tiene que ver con nosotros? Cuando nosotros estamos alejados de Dios, cuando nosotros no le conocemos, de oídas le hemos oído, de, no, sí, yo sé que hay un Dios, pero no hemos tenido un acercamiento más en su palabra, un acercamiento más de, a ver, ¿por qué vino Jesús? ¿A qué vino? Cuando nosotros no tenemos un conocimiento un poco más amplio de su palabra y de lo que viene a hacer a nuestra vida, antes de que nosotros le conozcamos, y si usted le ha conocido ya, pues qué bueno, ¿verdad? Pero cuando hubo un lapso de tiempo en el que usted y yo no le conocíamos, y en ese tiempo nosotros también estuvimos en un Egipto, y estuvimos sometidos bajo un faraón, que es Satanás. Y ese faraón también sembró en nuestra mente una mentalidad esclava, porque éramos esclavos de Satanás, porque éramos esclavos del pecado. Entonces, la misma mentalidad que tenía el pueblo de Israel, también la teníamos nosotros antes de conocer al Señor. La teníamos.
Sentíamos que no valíamos nada, andábamos en el pecado y el pecado nos hacía sentir terriblemente mal, pero seguíamos ahí, continuábamos haciendo cosas, porque mire, el pecado no solamente es, ay, peco y ya, no, el pecado trae consecuencias. No es porque Dios sea malo y quiera venir y castigarte, el mismo pecado te trae consecuencias. Una de las consecuencias más tremendas es la muerte, es la muerte. La consecuencia más grave del pecado es la muerte, y no solo muerte física, una muerte espiritual. ¿Sabe? También tipifica muerte el ser esclavo. Estás muerto. La esclavitud, estás muerto. No tenemos con qué defendernos. Sientes que no tienes derechos. Sientes que nadie te quiere. Sientes que a nadie le importas. En tu mente, Satanás pone cizaña. Y esa es esta parábola. Dice que el Señor siembra buena semilla. Él viene a su campo, viene a esta tierra, viene a su campo y Él siembra buena semilla. Pero hay un enemigo que viene y entre esa semilla viene y te pone cizaña. Dice, un enemigo vino mientras los hombres dormían. Dormir es morir. Eso significa dormir. Mientras estábamos muertos en delitos y pecados. Mientras estábamos muertos sin el conocimiento de un Salvador. Mientras estábamos muertos. Mientras los hombres dormían. Vino el enemigo y sembró en el trigo, sembró la cizaña. Y dice que se fue. Él nada más, mientras los hombres dormían, vino el enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue, dice. Se fue. Y luego mire lo que dice el siguiente versículo. Estoy leyendo Mateo 13, 25 y 26. Dice, y cuando salió la hierba y dio fruto, mire qué interesante esto, y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció la cizaña. Cuando tú quieras, ¿no te ha pasado? Cuando tú quieras o tú tengas unos pensamientos de libertad, que vengan a ti unos pensamientos de libertad de decir, como decir, ya no quiero vivir en esta condición, ya no quiero ser así, con mis hijos, con mi esposa, ya no quiero tener esos pensamientos porque me dañan, ya no quiero seguir en el mismo pecado. ¿Sabes qué? Quiero emprender una nueva vida, quiero tener una nueva oportunidad con mis hijos, con mi esposa, con mi familia, porque le hemos pasado mal. Perdón. Ya no quiero estar en una condición deplorable de pecado. Quiero emprender un nuevo proyecto, quiero abrir un nuevo proyecto, una nueva empresa, algo nuevo. Quiero ser una persona diferente. Cuando te llegan esos pensamientos de libertad, cuando esa semilla que el Padre siembra y empiezan a crecer la hierba y a dar un poquito de fruto, entonces te va a aparecer la cizaña y te va a decir, tú no puedes, tú nunca vas a cambiar, tú siempre vas a ser el mismo, tú no puedes cambiar, tú no vas a salir adelante, siempre vas a ser miserable, a ti nadie te quiere, a ti te abandonaron y nadie va a ver por ti. Mira los pensamientos. El enemigo siembra cizaña, la siembra y se va. Y la cizaña crece sola. Y nosotros mismos a veces estamos permitiendo que esa cizaña crezca. Entonces esa cizaña ahoga la semilla buena. Ahoga la buena semilla que viene el Padre y nos planta. Ahoga la palabra. Eso pasaba con el pueblo de Israel. Sus pensamientos ahogaban la instrucción de Dios. Los pensamientos del pueblo ahogaban los planes perfectos para su vida. ¿Por qué? Porque tenían pensamientos de esclavos. Tenían pensamientos llenos de cizaña que Faraón les había puesto en esa mente por años. Y a veces así estamos nosotros. Por años. El Faraón se encargó cuando dormíamos
cuando éramos pequeños, cuando éramos adolescentes, cuando éramos jóvenes. No sé en qué momento llegó el encuentro de Jesús a tu vida. No sé en qué momento. Y si no ha llegado, examínate, examina tus pensamientos y te darás cuenta que no somos libres. Por eso dice la palabra, y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Y si el Hijo te libertare, seréis verdaderamente libres. Sabes, el pueblo de Israel no era verdaderamente libre. Era libre físicamente. Ya no estaba haciendo ladrillos para Faraón, pero su mente seguía siendo un esclavo. Seguía siendo un esclavo. Para los que hemos conocido un poquito al Señor, a veces decimos, no, yo ya soy libre porque voy a la iglesia, porque hago esto, porque hago aquello, pero si nos damos cuenta, a lo mejor tú ya no estás haciendo los pecados que hacías antes en el mundo o en Egipto. A lo mejor ya no estás en Egipto, pero eso no significa que seamos verdaderamente libres. El que no estés en Egipto no significa. Egipto tipifica como la corriente de este mundo. Eso no significa. Si tú dices, no, pues es que yo ya no me emborracho, yo ya no ando en los bailes, yo ya no bailo, yo ya no me emborracho, yo ya no eso. Pero eso no significa que somos verdaderamente libres. ¿Sabes cómo nos vamos a dar cuenta si somos verdaderamente libres? En la forma en la que pensamos, en los pensamientos que vienen a nuestra mente. Cuando tú quieres dar un fruto, cuando tú quieres que brote esa buena palabra o esa buena semilla, mira bien qué viene a tu mente. Si está floreciendo o si está ahogando, si se está ahogando la buena semilla que el Señor planta, si le está ahogando una cizaña, que viene el enemigo y él se va, solamente viene y deposita una palabra negativa. Y a veces, el enemigo usa a tu propia familia, a tus propios hermanos, a tus propios padres, para hacerte daño. Pero sabes una cosa, ellos tampoco tienen la culpa, porque ellos dan lo que también han recibido. Si ellos te dan, o si ellos te dañaron, es porque en ellos también hubo un daño. ¿Sabes una cosa? Los esclavos, cuando tenían a sus hijos en la casa de esclavitud, sus hijos también eran esclavos. No eran libres. Un esclavo no podía tener hijos libres. Tenía que hacerse ciertas cosas para que fueran libres. Ahora, unos padres, si fueron esclavos, ¿cómo van a tener hijos en libertad? No hay esas palabras de libertad. Al contrario, la misma cizaña que el enemigo vino y sembró en ellos, los van a llevar y las van a transmitir a sus generaciones, a sus hijos, por la palabra. Por la palabra. Dice la palabra de Dios, mire, qué interesante. Tenemos que cuidar. ¿Sabe dónde hay cizaña y dónde está el trigo? En el corazón. En el corazón. El corazón son tus pensamientos. El corazón es lo que tú eres. El corazón es tu esencia. Ahí es donde tú te vas a dar cuenta si realmente tienes libertad o no. Y mire la palabra de Dios. Dice su palabra. Dice que mi pueblo perece. O mi pueblo, en otra versión dice, mi pueblo es llevado esclavo o es llevado cautivo por falta de conocimiento o de entendimiento. ¿De conocimiento o entendimiento de qué? De la palabra, porque esta es la que nos va a hacer libres. Si esta no está en nosotros, entonces ¿qué palabra está? Mire bien, no puede haber dos palabras. No puede haber una trigo y cizaña, porque uno va a crecer. Los dos van a crecer, pero uno va a ahogar a otro. Y por lo regular, la cizaña o los espinos ahogan la buena palabra. Y lo vemos en las parábolas. Entonces, si esta palabra no la entendemos, y si esta palabra o la palabra que Dios quiere para ti, que es buena, es una buena palabra, Él quiere lo mejor de ti. ¿Quién va a querer lo malo para sus hijos? ¿Quién lo va a querer? Yo creo que nadie. Entonces Él es un Padre perfecto y Él quiere lo mejor para ti.
Y Él lanza palabras, palabras de vida. Dijo Jesús, es en Juan 6:63, las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Él da vida por medio de la palabra. Él viene y te dice, mira, yo te amo. Él viene y te dice, yo tengo planes para ti. Él viene y te dice, esfuérzate y sé valiente, porque yo voy a estar contigo todos los días. Mira, esto. Hay buena palabra que tiene que estar aquí en el corazón para que esa palabra rompa toda esclavitud. Y sabes, esa semilla, esa cizaña tiene que ser arrancada de raíz y echada al fuego. Toda planta que mi Padre Celestial no plantó es desarraigada y echada al fuego. ¿Por qué? Porque nos va a traer complicaciones. Si tiene que haber una palabra morando en ti, ya sea la palabra del enemigo o la palabra del Señor. Una palabra tiene que haber. Dice la palabra de Dios, dice en Lucas, habla acerca de las ovejas y dice Jesús mismo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y la voz del extraño no la van a conocer y no la van a seguir. Sus ovejas oyen su voz y lo siguen. No tenemos por qué conocer la voz del extraño, porque la voz del extraño es cizaña y la voz del extraño viene a esclavizar. Pero viene Él y dice su palabra, pero yo he venido a deshacer toda obra del enemigo. Él viene a deshacer toda obra que el enemigo quiere poner en ti. Ahora, ¿nosotros qué tenemos que hacer, Katy? ¿Qué tengo que hacer para echar fuera todo esto? ¿Qué tengo que hacer? Primero, piensa lo que estás pensando. Piensa, medita. ¿Qué pensamientos vienen a ti acerca de ti misma o de ti mismo y de los que te rodean? Y ahí te vas a dar cuenta. En el estudio pasado yo hablé acerca de los pensamientos que tenemos acerca de las demás personas, cómo veo, cómo juzgo lo que hablo y que eso hay en mi corazón. Ahora este estudio es para que tú te des cuenta cómo piensas de ti mismo, como el pueblo de Israel. Dice, y éramos a nuestro parecer como langostas. Mira el concepto de ellos, porque tenían mente esclava, porque eso les habían hecho creer que eran langostas y que tenían que servir siempre a Faraón y que de ahí no iban a pasar. De ahí no vas a pasar. Entonces, ¿qué necesito hacer? Tengo que pensar qué concepto hay de mí, qué pienso de mí. Si yo no sé qué pienso de mí, entonces eso se va a estar oculto. Tengo que pensar qué pienso de mí y qué Dios dice de mí. Mire, ahí usted se va a dar cuenta y va a poder separar. Mira, esto pienso de mí, pero la palabra dice esto. Y ahí se va a contraponer. Entonces, si el Señor dice esto, ¿por qué yo pienso esto? Porque yo tengo esta imagen. ¿Quién me sembró esta imagen? Porque yo soy hecha a su imagen y semejanza. Entonces, para yo saber que realmente voy a ser libre, que yo realmente soy libre, tengo que pensar como Él piensa. Tengo que amar como Él ama. Tengo que hacer misericordia como Él hace misericordia. Entonces me daré cuenta que soy un hijo. Cuando actúo como Él actúa. Cuando piensa como Él piensa. Dice la palabra que es necesario o que nosotros tenemos la mente del Mesías. ¿Y será realmente así? Que tenemos esa mentalidad o esa mente. Mire, se me hace bien interesante esto, lo que les hablaba hace rato acerca de nuestros padres, que a veces ellos nos lanzaban, usando el enemigo su boca, a veces nos lanzaban cizaña, pero mire, ellos lo lanzaban porque ellos tampoco eran libres, no es porque ellos no nos quisieran, no es porque ellos no quisieran lo mejor para nosotros, sino porque ellos no sabían
Un esclavo va a tener hijos esclavos. Así es. Pero es necesario que nosotros, la nueva generación, rompamos toda esclavitud para que tengamos hijos de libertad, hijos libres, hijos que crean en la palabra, que crean en lo que Dios dice que ellos son, no en lo que los amigos dicen que ellos son, no en lo que a lo mejor los maestros dicen que ellos son, no es lo mejor lo que la imagen que ellos tengan de ellos mismos. Mire lo que dice la palabra de Dios en Marcos 7. Está hablando el Señor acerca de lo que contamina al hombre. Dice en Marcos 7:15, nada hay fuera del hombre que entre en él que pueda contaminarlo. Porque dice que lo pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Lo que sale de nosotros, eso es lo que contamina. Las palabras que salen a lo mejor, eso es lo que contamina al hombre. Y lo dice abajo, porque dice que lo que sale es lo que contamina al hombre, porque entra en el corazón. Lo que entra al hombre, dice que va al vientre y va a la letrina, pero lo que sale va al corazón. Y eso es lo que contamina al hombre. Entonces, nosotros, se me hace bien interesante esta palabra también. Se me hace interesante la palabra está en Mateo 12:35. Dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca cosas malas. Entonces nuestro corazón, imagínese, en nuestro corazón están los tesoros. Su palabra es un tesoro que debe de habitar ahí. Pero también, imagínese, si hay cizaña. Si hay cizaña, ¿cómo vamos a ser los que nos rodean? Y no solo los que nos rodean. ¿Cómo estoy yo siendo esclava? ¿Cómo estoy siendo esclavizada por pensamientos que vinieron? Y vino el enemigo, lo sembró y se fue. Y cuando quiere salir el fruto, cuando quiera salir el fruto, te va a aparecer la cizaña. Ahí te vas a dar cuenta. Cuando el pueblo de Israel iba a ir a conquistar una nueva tierra y llevar ese fruto, y se daban cuenta que esa tierra daba buen fruto, entonces les aparece la cizaña y les dicen, ustedes son langostas y no van a poder. Ustedes mejor se deberían de morir aquí en el desierto. O regrésense para que sean esclavos, o mejor se hubieran muerto allá. Mira el pensamiento. El hombre, como piensa en su corazón, así es él. Entonces, ¿qué somos? ¿Qué somos? ¿Somos hijos de Dios y preparados para conquistar? ¿O somos una tierra llena de cizaña? Somos tierra. Si nosotros no sacamos la cizaña, cada cizaña que en nuestra mente llegue, es necesario decir, Señor, ¿por qué pienso así? Y arrancar, y arrancar, y arrancar, y arrancar. Acuérdense, dice la palabra que hay tiempos. Dice en Eclesiastés, hay tiempos de arrancar y tiempos de edificar. Ese estudio también ya lo había dado. Hay tiempos de arrancar. A veces hay tiempo de arrancar cizaña. Tenemos que arrancar lo que venga a nuestra mente. Toda la cizaña tiene que ser arrancada porque si no nos va a dejar conquistar. ¿Sabes cuál es la tierra en este tiempo que nosotros tenemos que conquistar? Esta tierra tiene gigantes. Pero para sacarla, para sacar esos gigantes, para nosotros conquistar esta tierra y que esta tierra yo esté viviendo en ella en plenitud, necesito arrancar la cizaña, tener una mente diferente, que sí se puede, que soy una hija, que no lo voy a hacer yo sola, porque hay un Dios, porque está el Señor. Porque está el Señor que tiene planes y propósitos. Desde antes de que yo naciera ya venían planes y propósitos específicos para mi vida. Y rogar que se cumplan a cabalidad. A veces el arrancar va a doler, pero es mejor arrancar, aunque duela, que seguir siendo esclavo. Era mejor que el pueblo avanzara, aunque muriera en la batalla, que volverse o que morir ahí. Imagínese qué tremendo
Qué tremendo que muramos en el desierto y todavía esclavos, esclavos y en un desierto, sin poder alcanzar, sin poder dar fruto, sin poder salir adelante, sin poder tener esta tierra para que el Señor haga lo que Él quiere en ella, sin poder poseer la tierra que Él ya te dio. Esta es la tierra que Él ya te dio y no la podemos poseer y no la podemos dominar porque tenemos mente de esclavos. Y le conviene que nosotros tengamos mente de esclavos al enemigo para que no saquemos gigantes que nos hacen frente a la batalla, para que no seamos libres y para que no vengamos al conocimiento del gran Señor y gran Dios todopoderoso que tenemos. Entonces, salgamos adelante, salgamos a la batalla. A veces las batallas no son físicas, las batallas están en la mente. Las batallas siempre van a estar ahí. ¿Qué concepto hay de nosotros? ¿Qué concepto dejaron nuestros padres de nosotros? ¿Qué cizaña hubo? ¿Qué cizañas, qué conceptos, qué palabras? Recuerden, y con esto termino, recuerden que en nosotros solo tienen que morar 2 palabras. O la del enemigo, que es cizaña, o la del trigo, que es la palabra, que da fruto a su tiempo, que crece y que fructifica. ¿Qué palabra tiene que estar morando en nosotros? Entonces, Dios nos dio un ser humano a cargo para que nosotros le demos lo mejor que podamos, para que nosotros lo hagamos libre, para que nosotros lo hagamos feliz. Ese ser humano a cargo que nos dio el Señor somos nosotros. Nosotros somos responsables de nosotros mismos. Y no estamos solos porque el Señor va con nosotros. Entonces, pues Dios les bendiga. Espero les haya servido este estudio. Espero que lo disfruten y pues nos vemos en el siguiente.